Bienvenidos una vez más a su canal favorito de drama, intriga y pasión oriental. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo, uno de esos que nos hacen suspirar, sufrir y a veces, hasta reírnos un poquito del caos amoroso que tanto nos gusta ver en pantalla. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le encanta un buen drama amoroso, especialmente cuando viene envuelto en la exótica belleza de Turquía? En este vídeo, vamos a sumergirnos en el lado más oscuro y explosivo del amor, las rupturas. Pero no cualquier ruptura, sino las rupturas más escandalosas, inesperadas y dramáticas que hemos visto en las series turcas. Esas que nos dejaron con la boca abierta, preguntándonos cómo pudieron los personajes superar semejante tormento. Prepárense para un torbellino de emociones, porque hoy vamos a hablar de Kerem, de Hande, de engaños, de traiciones y de personajes que decidieron que ya no necesito a nadie, al menos por un tiempo. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si les gustan este tipo de vídeos. Aquí encontrarán análisis de sus series favoritas, noticias de los actores, chismes jugosos y por supuesto, mucho drama. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, ahora sí, vamos a sumergirnos en este mar de lágrimas turcas. Vamos a empezar con una de las parejas más queridas y a la vez, más polémicas de los últimos años, Kerem Bürsin y Hande Erçel, protagonistas de la exitosísima serie Sen Kalkam. Esta serie del género comedia romántica conquistó corazones en todo el mundo gracias a la química innegable entre Kerem y Hande, quienes interpretaban a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente. La serie narra la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero sus becas son canceladas. En un giro del destino, se ve obligada a aceptar una propuesta inusual de Serkan Bolat, un arquitecto adicto al trabajo y con una reputación de ser frío y distante. Para recuperar su beca, Eda debe fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Como se imaginarán, lo que empieza como un simple acuerdo termina convirtiéndose en una historia de amor llena de obstáculos, malentendidos y momentos inolvidables. ¿Por qué es relevante para nuestro tema de rupturas escandalosas? Bueno, la relación entre Kerem y Hande trascendió la pantalla. Los rumores de romance entre los dos actores se hicieron cada vez más fuertes durante la filmación de la serie. Finalmente confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más populares y queridas del mundo del espectáculo turco. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que todos querían imitar, hasta que llegó la ruptura. Y aquí es donde la historia se pone aún más jugosa. Si bien los detalles exactos de su separación nunca se hicieron públicos, los rumores apuntan a que la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias de personalidad jugaron un papel importante. La noticia de su ruptura fue un verdadero shock para los fans, quienes no podían creer que su pareja favorita de la vida real se hubiera separado. La ruptura fue tan impactante que muchos fans dejaron de ver la serie, sintiendo que ya no tenía sentido sin el romance entre los protagonistas fuera de la pantalla. En este caso, la frase Kerem explota, Hande lo deja, quizás no sea literal, pero sí refleja el sentimiento de decepción y sorpresa que experimentaron muchos al enterarse de la noticia. Dejaron de necesitar esa imagen perfecta que proyectaban juntos. Se especula que Kerem, un espíritu más libre y aventurero, se sintió asfixiado por la constante atención mediática y la necesidad de proyectar una imagen ideal que a menudo se sentía artificial. Hande, por otro lado, podría haber buscado mayor estabilidad y compromiso, algo que Kerem no parecía estar listo para ofrecer en ese momento. También se rumoreó sobre posibles desacuerdos sobre la dirección de sus carreras y la exposición pública de su vida personal. Sea cual sea la verdad, la ruptura dejó un vacío enorme en el corazón de sus fans y marcó un antes y un después en la percepción de las parejas de la pantalla en el mundo de las telenovelas turcas. La idealización de su relación, magnificada por las redes sociales, hizo que la caída fuera aún más estrepitosa. Ahora, dejemos atrás la comedia romántica y adentrémonos en un drama más intenso, Aşk Memnu. Esta serie, transmitida por primera vez en 2008, es un clásico de la televisión turca y sigue siendo recordada por su trama intrigante, sus personajes complejos y, por supuesto, sus rupturas devastadoras. Es un drama romántico con elementos de traición y suspenso. La serie está protagonizada por Beren Saat, Can Tatlıtuğ y Nebahat Zere. Cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella, con el objetivo de escapar de su madre, a quien culpa por la muerte de su padre. Sin embargo, Biter pronto se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino playboy de Adnan.
Su atracción prohibida los lleva a un romance apasionado y destructivo que tendrá consecuencias trágicas para todos los involucrados. Aquí es donde el drama alcanza su punto máximo. El romance entre Viter y Belul es descubierto, lo que lleva a una serie de confrontaciones, engaños y traiciones que culminan en una tragedia. La ruptura entre Viter y Adnan es especialmente dolorosa, ya que él la amaba profundamente y se sentía completamente devastado por su traición. En este caso, la idea de ya no necesito a nadie, se aplica a Adnan, quien, tras descubrir la infidelidad de su esposa, se siente completamente solo y traicionado. Pierde la confianza en el amor y en las personas, sumiéndose en una profunda tristeza. Pero la historia de Aşk Memnu es mucho más compleja que una simple infidelidad. Viter no solo rompe su matrimonio con Adnan, sino que también destruye su propia vida y la de Belul. La culpa y el remordimiento consumen a Belul, quien es incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos y huye, dejando a Viter enfrentando las consecuencias de su pasión prohibida. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas, los peligros de la ambición y las consecuencias devastadoras de la infidelidad. Es un ejemplo perfecto de cómo una ruptura puede destrozar vidas y cambiar el destino de las personas para siempre. Más que una ruptura, se trata de una explosión de emociones reprimidas, resentimientos familiares y la búsqueda desesperada de amor y validación. Viter, atrapada en una relación sin amor, busca desesperadamente una conexión emocional que encuentra, aunque de manera equivocada, en Belul. El final trágico de la serie es una advertencia sobre los peligros de dejarse llevar por la pasión sin considerar las consecuencias. Cambiando un poco de tono, vamos a hablar de Erkenci Kuş, otra comedia romántica que conquistó al público. Esta serie está protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, quienes interpretan a Sanem Aydin y Candivit, respectivamente. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que trabaja en una tienda de comestibles. Un día su hermana la convence de que trabaje en una agencia de publicidad, donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático. Entre ellos surge una atracción instantánea, pero su relación se ve obstaculizada por malentendidos, intrigas y los propios miedos de Sanem. Si bien Erkenci Kuş es principalmente una comedia romántica, también tiene sus momentos de drama y rupturas. Uno de los momentos más difíciles de la serie es cuando Sanem descubre que Can ha estado ocultando información sobre su pasado. Esto provoca una ruptura dolorosa entre ellos, ya que Sanem se siente traicionada y duda de la sinceridad de Can. La ruptura es especialmente difícil porque ambos están profundamente enamorados, pero no pueden superar sus diferencias y la falta de confianza. Aquí es donde vemos la vulnerabilidad de ambos personajes. Sanem, con su espíritu libre y su inocencia, se siente devastada al descubrir que Can, a quien idealizaba, no era tan perfecto como creía. Can, por otro lado, lucha con su pasado y teme que éste afecte su relación con Sanem. La falta de comunicación y la incapacidad de expresar sus miedos contribuyen a la ruptura. En este caso, la idea de Kerem explota podría interpretarse como la frustración de Can al no poder comunicarse con Sanem y convencerla de que confíe en él. La ruptura los lleva a ambos a replantearse sus vidas y a cuestionar si su amor es lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos. Finalmente, después de mucho sufrimiento y autorreflexión, logran reconciliarse y construir una relación más fuerte y honesta. La serie demuestra que las rupturas, por dolorosas que sean, a veces son necesarias para que las relaciones maduren y se fortalezcan. La clave de su reconciliación reside en el aprendizaje y crecimiento personal de ambos personajes. Sanem aprende a confiar y a superar sus miedos, mientras que Can aprende a ser más abierto y honesto sobre su pasado. Ahora vamos a sumergirnos en Medcezir, un drama juvenil inspirado en la serie estadounidense DOC. Esta serie turca, protagonizada por Atay Ulusoy y Serini Isarkaya, cuenta la historia de Yaman Koper, un joven problemático que vive en un barrio marginal y que es acogido por un abogado rico y poderoso. Yaman se traslada a un barrio de clase alta y se enamora de Mira Beylice, una chica popular y adinerada que está comprometida con otro hombre. La relación entre Yaman y Mira está llena de altibajos, dramas familiares y presiones sociales. A lo largo de la serie sufren varias rupturas dolorosas, impulsadas por malentendidos, celos y la interferencia de sus familias. Una de las rupturas más impactantes es cuando Mira descubre que Yaman ha estado ocultando información sobre su pasado criminal. Esto la lleva a dudar de su amor y a cuestionar si realmente puede confiar en él.
La serie no solo explora las dificultades de una relación entre clases sociales diferentes, sino también la lucha interna de Yaman por superar su pasado y demostrar que es digno del amor de Mira. La ruptura entre Yaman y Mira es especialmente dolorosa porque ambos provienen de mundos diferentes y tienen que luchar constantemente contra las expectativas de sus familias y amigos. En este caso, la frase "ande ya no lo necesito" podría aplicarse a Mira, quien, después de sentirse traicionada por Yaman, decide que necesita protegerse y alejarse de él. Sin embargo, a pesar de sus diferencias y los obstáculos que enfrentan, su amor es lo suficientemente fuerte como para superar todas las adversidades. La serie explora temas como la clase social, el amor prohibido y la búsqueda de la identidad. La diferencia de clase social es un obstáculo constante en su relación, ya que tanto Yaman como Mira tienen que luchar contra los prejuicios y las expectativas de sus respectivas familias y amigos. A pesar de todo, su amor persevera y demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Finalmente vamos a hablar de Karasevda, un drama romántico intenso y trágico que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven de clase media que se enamora de Nihan Sezin, una chica rica y privilegiada. Su amor se ve frustrado por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan que la obliga a casarse con él. Kemal, devastado por la pérdida de Nihan, se marcha a trabajar a una mina de carbón y regresa años después como un hombre rico y poderoso, decidido a vengarse de Emir y a recuperar a Nihan. Karasevda está llena de rupturas dolorosas, traiciones y sacrificios. La principal ruptura, por supuesto, es la separación forzada entre Kemal y Nihan debido a la influencia de Emir. Esta ruptura marca el tono de toda la serie, creando un ambiente de desesperación y anhelo. A lo largo de la serie, Kemal y Nihan se enfrentan a numerosos obstáculos que les impiden estar juntos. Incluso después de reencontrarse, tienen que luchar contra el poder y la maldad de Emir, quien está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerlos separados. La serie explora los límites del amor, la obsesión y la venganza. En este caso, la frase "Kerem explota" podría referirse a la ira y frustración de Kemal al no poder estar con Nihan y al verla sufrir en manos de Emir. La serie es un ejemplo perfecto de cómo el amor puede ser a la vez una fuente de alegría y una fuente de dolor. El final de Karasevda es especialmente trágico, demostrando que a veces el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos. Es una historia de amor, pérdida y venganza que dejará una huella imborrable en el corazón de los espectadores. La frase "ya no necesito a nadie" podría aplicarse a Nihan, quien, a pesar de estar casada con Emir, se siente completamente sola y aislada. La serie deja una reflexión sobre el poder destructivo de la venganza y la importancia de luchar por el amor verdadero, incluso cuando parece imposible. Y ahí lo tienen, amigos, un recorrido por algunas de las rupturas más escandalosas y dramáticas de las series turcas. Hemos visto comedias románticas que se convirtieron en tragedias, dramas juveniles llenos de pasión y romances prohibidos que dejaron corazones rotos. Hemos hablado de Kerem, de Hande, de traiciones, de engaños y de personajes que decidieron que ya no necesito a nadie, al menos por un tiempo. Hemos analizado no solo las rupturas en sí, sino también los motivos detrás de ellas, las consecuencias que tuvieron y el impacto que dejaron en los personajes y en los espectadores. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del drama turco. Recuerden que las rupturas, por dolorosas que sean, son parte de la vida y a veces son necesarias para que las relaciones maduren y se fortalezcan. Y por supuesto son una fuente inagotable de entretenimiento para nosotros, los amantes de las telenovelas turcas. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Cuál de estas rupturas les pareció la más impactante? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. ¿Hay alguna otra ruptura que creen que deberíamos haber incluido en este vídeo? Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.